Dios les bendiga, mis amados. Gracias por estar con nosotros siempre en este programa Doctrina Apostólica. Hoy quisiéramos, no sé si van a ser 2 o 3 programas, pero hoy quisiera tomarlo de la mano y poderlo conducir a través de toda la Escritura. Quiero llegar de Génesis, Apocalipsis, trabajando con lo que vamos a ver hoy, que es la planificación de las edades. Y quisiera que usted pudiera ir conmigo, ya que Dios, dice la Escritura, que es el guardián de los tiempos. La Biblia menciona en Daniel capítulo 2, verso 21, dice que Él es quien cambia los tiempos y las edades. Él es el que quita y pone reyes. Da sabiduría a los sabios y conocimiento a los entendidos. Pero también me llama la atención, ahí en su pantalla usted puede ver cómo en Efesios capítulo 1, verso 9 dice que Dios da a conocer el misterio de su voluntad, con miras, y esto me gustó mucho, a una buena administración en el cumplimiento de los tiempos. Déjeme que le lea hasta ahí nada más, ¿verdad? Porque ahí están todo lo que está en los cielos y en la tierra. Puedo en esta oportunidad llevarlo a usted para que se dé cuenta cómo Dios ha planificado las diferentes edades. Creo que de alguna manera cuando se habla de las edades, en el griego es la palabra aion, A-I-O-N. Y aion no es nada más que el tiempo que Dios se toma para tener un trato diferente con cada una de las personas en un tiempo determinado. Yo quiero que usted se dé cuenta cómo inicia, cómo Dios planifica, cómo Él administra. Usted sabe que la administración, usted tiene previsión, planeación, organización, integración, dirección, control, supervisión. Es todo un ciclo administrativo que Dios desde el cielo lo hace. Dios es un estratega en planificación estratégica. Pero hoy vamos a hablar de cómo Dios tiene una planificación, valga la redundancia, estratégica en cuanto a las edades. Y fíjese que quiero que venga conmigo y tal vez en estas 2 o en estas reuniones usted va a poder avanzar conmigo en cómo Dios ha desarrollado todo esto y cómo desde la Biblia Dios ha tenido diferentes tratos porque Él ha planificado las diferentes edades. Entonces, las edades son los aiones, ¿verdad? Y lo voy a poner para acá, a ver cómo lo voy poniendo y cómo Dios me va habilitando para que usted lo vaya viendo ahí. Lo primero que hace Dios es que crea al hombre, y desde el libro de Génesis capítulo 1 voy a empezar esta tarde a desarrollar un tema, porque Dios lo primero que hace es que lo desarrolla y tiene a Adán y a Eva ahí para ponerlos, que ellos van a ser gobernados por su inocencia. Dice la Escritura, es decir, que desde la creación de Adán hasta su caída. Entonces, tal vez aquí lo voy a ir poniendo, pues, solo para que usted lleve el hilo conmigo, la inocencia. Y entonces aquí voy a poner el intervalo de tiempo donde Dios, de alguna manera, nos ha dado cuánto va a durar. La inocencia fue desde la creación de Adán, obviamente, o desde la creación del hombre, desde la creación hasta su caída, hasta el momento del pecado. Y entonces dice la Escritura, ¿verdad?, que el Señor Dios tomó al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo cultivara y lo cuidara, y ordenó el Señor Dios al hombre diciendo de todo árbol, y le empiezan a dar todas las instrucciones. Y es que aquí me gustó mucho porque dice que de todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol del conocimiento y del mal no comerás. Entonces, quiero que usted se dé cuenta que Dios planifica. Esta es una edad, creo que son 7 u 8 edades las que vamos a ver. Pero note cómo Dios ahí desarrolla algunas cosas, hermano, tan tremendas, porque ahí estaba, es un estado de inocencia. Usted sabe que la Biblia dice que el hombre y la mujer estaban desnudos y no se avergonzaban. Pero no voy a pensar que así como aparecen los dibujos de la Edad Media, de cómo en una pintura lo podemos poner ahí, sino que Dios los creó en total inocencia, y lo que ellos tenían era un fluido de luz. Ellos tenían otra manera. No crea que el hombre fue como nos crearon ahora nosotros. Yo creo que más se parecería a cómo Dios le dio el cuerpo a Cristo Jesús cuando ya resucitó. Carne y huesos con un cuerpo ectoplástico, es decir, un cuerpo que atraviesa los sólidos, un cuerpo que se aparece y desaparece, un cuerpo que puede cambiar su manera de su aspecto, su fisonomía. Pero Dios los hace y los pone ahí en el huerto. Y es que aquí le puse algo que a mí me llamó la atención, usted lo puede ver en la pantalla.
Porque en el huerto dice, de todos los árboles podéis comer, pero no del conocimiento del bien y del mal. Entonces hay algo aquí que es muy interesante. Hay algo que Dios se reserva y que Dios se guarda. Pero note que cuando ponen a Adán y a Eva nos enseñan de alguna manera cómo es el fluir de Dios. ¿Por qué? Porque Dios dice, ¿saben qué? En mi evangelio, si usted lo quiere ver, el evangelio del huerto, si se puede decir así, es más son las permisiones que las prohibiciones. ¿Y sabe qué dice Dios? Hay algo que esto no lo vayan a tocar. Esto no es para ustedes, es para mí. Entonces, a mí me ha dado dos lecciones. Primero, entender que Dios lo puso en la inocencia al hombre, pero que el hombre dura así hasta que desobedece. Pero a él tenía para sí mismo más permisiones que prohibiciones. Y si usted quiere, yo lo puse aquí, que de alguna manera estaba él reservándose algo. Él enseñó ahí el principio del diezmo, porque había algo que se preservaba para él. No se preocupe, no voy a hablar de dinero. Solo le estoy diciendo cómo de alguna manera aparece en la Escritura que las situaciones se manejaban. Ahora, que usted va a estar conmigo aquí en estas tardes aprendiendo un poquitito, y estas edades, ayones, se llaman dispensaciones, donde hay una prueba, donde hay un fallo y donde hay un juicio. Entonces Dios lo que hace es contiene al hombre, y la prueba es que lo mantiene en completo estado de luz, de integridad. Puse luz porque él era luz. Dice la Biblia que la luz era la luz de los hombres. Y entonces ellos escucharon la voz de la serpiente y entonces los echaron. Hubo una destitución. Entonces aquí no sé si me va a caber, pero tal vez solo voy a poner el fallo. ¿Dónde fue que ellos fallaron? Entonces el fallo aquí es la desobediencia, porque obedecen la voz de la serpiente. Obedecen la voz de la serpiente, no le obedecen al Señor. De todas las bendiciones que tenían ellos, oyen a la serpiente y son engañados. Y entonces dice Dios, ¿saben qué? La inocencia se acabó. Como ahora ya comieron de ese árbol del conocimiento del bien y del mal, oiga, y están en pecado, dice Dios, los voy a sacar del huerto. Los voy a sacar del huerto porque no es posible que se queden aquí, porque eternizarían el pecado. Entonces notamos que hasta esa época entonces se va la inocencia. Y entonces Dios, usted sabe, se arrepienten, los viste de nuevo y les dan una oportunidad. Entonces ahora viene Dios y trabaja el segundo ayón. El segundo ayón, la segunda edad, ya no es gobernados por la inocencia, sino ahora van a ser gobernados por la conciencia. Y entonces, fíjese cómo estamos viendo, cómo Dios iba manejando. Ahora, en la conciencia, usted sabe que ya fuera del huerto, Adán se queda con sus dos hijos y aparece el primer pastor, pero que el primero que también muere, porque usted mira ahí en lo que tiene en su pantalla, como Abel es la primera muerte que hay, y entonces se dan dos líneas. Y yo quiero que entonces se dé cuenta de algo. La Biblia comienza en Génesis, aquí 3:22. Los entendidos creen que hay 1656 años. Pero note entonces que después el trato de Dios, la edad, la dispensación, perdón, la edad de la conciencia va desde la caída hasta el diluvio, y son 1656 años. Pero entonces, como yo los vengo llenando aquí, ahora va desde la caída, y yo dijera fuera del huerto, lo voy a poner aquí, van fuera del huerto, y van a estar ahora fuera del huerto, y esto va a terminar con un juicio que se llama el diluvio. Ahora, fíjese que mi Biblia me enseña a mí que en Génesis 3:22 dice el Señor Dios, he aquí que el hombre ha venido a ser como uno de nosotros, conociendo el bien y el mal, usted sabe, y entonces lo sacan del huerto. Ahora ya no se van a gobernar por la inocencia, ahora se van a gobernar por su conciencia. Y entonces es importante que nosotros veamos de alguna manera cómo Dios va cambiando. Y quiero insistir con esto porque estamos estudiando las dispensaciones, los ayones en griego, los ayones. Pero cuando ya el hombre está fuera de lo que es la inocencia, empieza la conciencia. Y es que yo no puedo seguir, aunque obviamente tengo mucho que decirle hoy, pero la conciencia es como un sentido del espíritu. La conciencia es nuestro juez interno, que todavía lo tenemos ahí.
Dice que bienaventurados aquellos que guardan limpia su conciencia. Hay conciencia irreprensible que sí hay que cuidarla. Pero es que la conciencia es nuestro juez. ¿No le ha pasado a usted que de pronto hace algo malo y uno dice, tengo cargo de conciencia? Porque ahí está, es un sentido, pero no es un sentido del alma, es un sentido del espíritu. Y entonces Dios dice, ahora ustedes se van a gobernar, no por su inocencia, se van a gobernar por su conciencia. Y entonces Dios mira que los tiene fuera del huerto. Ahí es donde comienza, mira, a veces uno dice, qué terrible los caínes que andan matando a los hermanos, esos son las maras de ahora. Pero ¿sabe qué? No le echemos la culpa a Caín, echemos la culpa a los padres, Adán y Eva, que dan sus hijos fuera del huerto, y esa historia se repite. La gente no quiere conocer de Dios, los padres no quieren conocer de Dios, no tienen, digamos, sus valores, no son cristianos, se casan, se van de viaje, se embarcan, unos viven en el norte, otros en el sur, los hijos crecen sin imagen paterna o materna, los hijos los regalan, y entonces los hijos nacen fuera del huerto. Y al no tener bien la imagen paterna y materna con una identidad cristiana, vienen los problemas. Y entonces se mira que se matan entre hermanos, pero por eso Dios ahora aquí se da cuenta que la humanidad va a seguir los dictados de su conciencia, que es ese juez interno. Pero ¿qué pasó? Vuelve a haber un fallo. Porque la conciencia de pronto se vende, la conciencia se hace reprensible, la conciencia se contamina. Y entonces la prueba era que ellos se midieran por ese juez interno que todos tenemos. Pero obviamente la Biblia lo dice, que el designio del corazón del hombre siempre va para mal. Y entonces viene Dios y envía un juicio que es el diluvio. ¿Por qué? Porque el corazón del hombre, el problema estaba en el corazón. Cuando se habla del corazón es la conciencia. Es más, cuando le hablan ya en el Nuevo Testamento y hablan del divorcio, dice Jesús, este es un problema que viene por la dureza de su corazón, porque no saben qué hacer, no saben cómo gobernarse. Yo, al estar viendo esto y llevarlo en esta oportunidad, me doy cuenta que Dios lo que estaba haciendo, ¿sabe qué es? Demostrándole al hombre cuál sería la mejor manera de tratarlo. Pero yo quiero que se dé cuenta que estamos manejando, estamos recorriendo el libro de la Escritura. Cuando el hombre va y se acaba el diluvio, y como tenemos que ir enseñando un poquitito, antes del diluvio, quiero que usted tal vez lo habrá oído, pero antes del diluvio no caía lluvia sobre la tierra. Antes del diluvio salía un vapor que era el que irrigaba toda la tierra, había otra ecología. De ahí sacaron la tecnología del riego por goteo los judíos, que con un poquito de gotitas sacan todo, porque así era como Dios lo hacía antes. Pero de pronto Dios abre las fuentes de arriba, las fuentes de abajo, y tira la tierra, y de alguna manera hay un diluvio tremendo. Y Dios dice, no quiero saber más ni de la conciencia ni de la inocencia, porque no lo saben gobernar. Pero les voy a dar otra forma de gobernarse. Y entonces esa otra forma de gobernarse es lo que se llama el gobierno humano. Aquí pues obviamente está cómo viene. Algún día voy a hablar del arca, porque a veces a mucha gente le parece que el arca no tiene toda la verdad. Pero ahora vamos a hablar de la número 3. Hay una dispensación más, que es el gobierno del hombre. Es el gobierno humano. Y según los entendidos eso dura más o menos 429, casi 430 años. Pero entonces note algo. Ahora Dios dice, no pudieron con la inocencia, ok, voy a probarles con su conciencia. Y ahora dice Dios que lo que tienen que hacer ellos es gobernarse a través de ellos mismos. Entonces lo va a tener a través del gobierno humano. Voy a tratar de hacerlo un poquitito resumido para que me quepa. Del gobierno humano. Y entonces aquí una vez más, ay Dios santo, a veces tenemos tantas cosas que decir. El gobierno humano, ¿cuándo viene? Viene después del diluvio, ¿y hasta dónde va a llegar? A ver cómo lo hacemos aquí. Creo que mejor lo voy a poner del diluvio, nada más. Voy a poner del diluvio hasta la Torre de Babel. Torre de Babel. Porque entonces va a costar, porque no tengo mucho espacio aquí. Del diluvio hasta la Torre de Babel. Y entonces nos damos cuenta que todo el problema aquí hasta la Torre de Babel fue Nimrod, porque era uno que se opuso contra Dios. Ahora, déjeme llevarlo a esto.
No me quiero meter en política, ni mucho menos. Pero ya está decidido, Dios ya probó, Dios ya le demostró al hombre que a través del gobierno humano no. Y note que ese ayón va desde que Noé entra al arca con sus 3 hijos hasta que llegan a la Torre de Babel. Ahora, ¿qué fue lo que pasó? Que Dios pone al hombre a que se gobierne, termina el diluvio, tienen Sem, Cam y Jafet y sus hijos, se empiezan a desarrollar. Sem es la raza donde está todo el oriente, allá donde está Israel y todos los del Medio Oriente. Jafet son los que viven en la parte de Europa nórdica. Y luego aparece Cam, que son todos los países que aparecen luego tal vez como subdesarrollados, pero no me quiero meter ahí, sino quiero enseñarle en esta oportunidad cómo Dios fue probando con diferentes ayones en griego, dispensaciones, fue la planificación de las edades, y Dios decía, bueno, lo voy a dejar, y lo echaban a perder. Bueno, probemos otra cosa. Echaron a perder la inocencia, bueno, echaron a perder la conciencia. Dios santo, ¿qué hacemos? Ahora gobiernen ustedes. Tal vez ustedes no quieren que los gobierne el hombre, ni que los gobierne su inocencia, ni su conciencia. Gobiérnense a ustedes mismos. Y es que esto ya lo probaron, que el hombre pueda gobernar. Y sé que tal vez por esto me van a señalar. Y sé que tal vez por esto no voy a caer bien con muchos. Pero no crean ustedes que el gobierno del hombre, aún del hombre cristiano, va a ser una gran bendición. Podrá mejorar algunas cosas, pero la bendita palabra de Dios me enseña que todo se va a acabar hasta que sea Jesús mismo el que gobierne. Pastor, voy a aprovechar algo. Entonces, ¿se puede la política o no? Claro que sí, usted participe de su labor social, de su permisión cívica. Pero el que es pastor, apóstol y tiene ya una identidad y un llamado de Dios, yo creo que usted sí no debería de meterse en las cosas de política o de las cosas de gobierno. Ahora es más, ahora nos ponen a nosotros a orar por los gobiernos, pero no me quiero desviar del tema. Lo estoy llevando como Dios empieza a trabajar con el hombre. Y entonces ahora comienza la edad del gobierno humano. Esto va del diluvio hasta la dispersión de la Torre de Babel. Recuérdese que Dios bendijo ahí a Noé y le dijo que llenara de nuevo la tierra porque obviamente se había despoblado. Dice ahí que comiera, mire qué cosa esta, todo lo que se mueve y tiene vida os será para alimento, todo os lo doy como os di la hierba verde. Entonces note que hasta hubo cambio de dieta en las cosas que se hicieron en Dios. Pero como esto venía cambiando, pero mire, pero carne con su sangre, es decir, con su sangre no comeréis. Hasta dieta dejaron. Hoy no voy a tocar eso. Solo estoy diciendo cómo Dios maneja algunas cosas, aunque de alguna manera hasta la dieta la hubiéramos podido desarrollar. Pero cuando eso se empieza a ver como el gobierno humano, cuando ya se sienten poderosos, cuando se hicieron fuertes, dice la escritura que hubo un hombre que se llamó Nimrod. Y Nimrod fue el primer cazador. Las versiones dicen delante de Jehová. No, en el original hebreo es el primer cazador en contra de Jehová. Y entonces yo creo que esta dispensación, y déjeme llevarlo a esto un poquitito más, que me habla del gobierno humano, se echa a perder porque la prueba era proteger la santidad. Ahí lo tiene usted en su pantalla. Y había que reinar con justicia, pero el hombre lo echó a perder todo con Nimrod. Y Nimrod lo que hizo fue que fue el creador de la Torre de Babel. Entonces Nimrod lo que hizo fue que de alguna manera mandó a hacer la Torre de Babel, y él dijo, hagamos una torre que llegue hasta el cielo. Y aquí tendré que explicar algo, porque fíjese que la Torre de Babel conlleva muchas cosas. Babel, asústese de esto, Babel significaba puerta de Dios. Fíjese qué cosa, era una puerta dimensional para tener contacto con lo divino. Pero cuando se pervirtió, se convirtió en Babilonia, que es una puerta, entre comillas, religiosa, pero de confusión. Note esto. Cuando se va a hacer la Torre de Babel, ellos dicen, hagamos, eso es Nimrod, el principal, hagamos una torre cuya cúspide llegue al cielo. Pero si iban a hacer una torre que quisieran ellos que llegara al cielo, si la quisieran más cerca del cielo, no lo hubieran hecho en una llanura, hubieran hecho la torre en la montaña más alta. Pero entonces, al investigar, ahorita voy a borrar esto, pero no soy buen dibujante, pero cuando se habla en la escritura de la Torre de Babel, dice cuya cabeza, cuyo rosh en hebreo, cuya cabeza está en el cielo. Entonces, ¿sabe? Era como una antena parabólica.
La antena parabólica tira sus señales, ¿verdad? Voy a poner aquí como que estuviera el cielo, para un satélite en el cielo. Y ese le devuelve las coordenadas o le devuelve las emisiones y los mensajes. Pero note entonces que la Torre de Babel era algo más profundo. La Torre de Babel era hacer una comunicación donde desde la tierra se conectaran con su cabeza, con su Rosh, que estaba en el cielo, y le dieran instrucciones. Pastor, me parece un poquito descabellado eso. Solo le voy a decir algo. ¿Acaso no es la iglesia hoy una entidad espiritual? ¿Y dónde está la cabeza? Nosotros somos el cuerpo de Cristo. ¿No la cabeza que es Cristo está en el cielo? Entonces es una manera de una copia lo que se iba a hacer. Y cuando hablamos de la Torre de Babel es como una comunicación. Son como, yo lo puse como que fueran unas antenas parabólicas, pero no voy a pensar que eso era, es cómo actuaban. Entonces ahora entiendo por qué en los sigurats babilónicos, en las ruinas mayas, ¿no se ha dado cuenta que se levantaban las ruinas mayas y hasta arriba había una como puerta? Y que ellos esperaban que el equinoccio del sol bajara de tal manera que se desarrollara una serpiente. El otro día le voy a enseñar un poquito de eso. Cuando pasa el equinoccio se mira en las ruinas mayas cómo conforme va entrando el sol, la cola de la serpiente viene de abajo y termina con una serpiente gigantesca. Pero lo que estaban hablando era de una comunicación con el cielo, pero era Nimrod buscando entidades caídas del cielo para que pudieran meterse aquí a la tierra. Entonces dijo Dios, lo voy a echar a perder. Entonces Dios vino y les manda un juicio donde se termina, ay Dios santo, borré aquí, donde se termina esta forma de que Dios había dejado, dijimos del diluvio hasta la Torre de Babel. ¿Quién le echó a perder? Nimrod, porque era alguien que se iba a poner en contra. Entonces, ¿saben qué? Miren qué cosa esta. Dios le dijo, ¿saben qué? Gobiérnense ustedes mismos. ¿Y en qué terminaron? Diciéndole, Señor, gracias, no queremos nada contigo, vamos a buscar entidades del mal ahí arriba. Por eso dice la Biblia. Si esto le parece a usted tal vez hasta fantasioso, no ha leído Efesios 6:12, donde dice que nuestra lucha no es contra carne y sangre aquí en la tierra, sino contra principados, potestades, gobernadores, huestes de iniquidad en las regiones celestes. Por eso, de la misma manera que ahora la iglesia tiene una cabeza que es Cristo en el cielo, de la misma manera las entidades del mal tienen una cabeza negativa ahí arriba. Nosotros vamos con la Jerusalén celestial, es nuestra cabeza donde está Cristo Jesús. Pero por otro lado, la entidad de las tinieblas tienen a la gran Babilonia allá arriba. ¿No ha leído en Apocalipsis que dice Juan, vi descender la nueva Jerusalén? Allá arriba está. Y después dice, vi caer la gran Babilonia, la madre de todas las rameras. Ahora, note que entonces Dios termina en la Torre de Babel esta forma de gobierno del hombre. Porque Nimrod se había levantado y de pronto, pues, dice la Escritura, Génesis 11:9, por eso fue llamado Babel, porque ahí confundió, es confusión, el Señor la lengua de toda la tierra, y de ahí los dispersó el Señor sobre la faz de toda la tierra. Ok, creo que voy adelantado en unos minutitos, a ver si me ayudan ahí. Pero entonces ahora dice Dios, bueno, lo echaron a perder. Entonces, cuando se termina Babel, ese es capítulo 11 de Génesis, viene Dios y va a tener otra manera de hacerlo. Y la otra manera que hace es a través de la promesa. Y entonces la promesa comienza después de la Torre de Babel y lo que hace Dios es, después de que hace juicio en la Torre de Babel, ahora viene Dios y llama a Abraham. Note, llama a Abraham, no a Abraham, ahí todavía no tenía, lo llama ahí Abraham. Y entonces vemos nosotros cómo Dios, aquí en Génesis 11:9, termina hasta Éxodo 19, es decir, que ahora van a haber alrededor de unos 430 años. Unos 430 años desde que Dios le dice, ¿sabes qué? Sal de tu tierra, sal de tu parentela. Ese es Génesis 11:9 y Génesis 12 y comienza ahí la historia. Pero la promesa entonces es una otra forma. Ahora Dios le dice a Abraham, yo te voy a llamar. Y viene la Escritura y eso va desde la salida hasta la entrega de la ley, solo que no lo puse aquí. Lo voy a poner aquí hasta que le dan las tablas de la ley. Las tablas de la ley. Entonces, notemos que en ese tiempo ahora Dios va a tratar al hombre y tal vez
creo que hasta aquí me voy a quedar, pero quiero que en este programa usted se dé cuenta de cómo Dios lo va a manejar. Porque entonces ahora dice Dios que lo llevó fuera, usted lo puede ver ahí en su pantalla, y le dijo, ahora mira el cielo y cuenta las estrellas, si te es posible contarlas, y le dijo Dios, así será tu descendencia. Verso 13, entonces Dios dijo a Abraham, ten por cierto que tus descendientes serán extranjeros en una tierra que no es suya, donde serán esclavizados y oprimidos 400 años. Entonces Dios ya le había avisado todo esto a Abraham. De alguna manera Dios había establecido ya con Abraham, y claro, le dio unas promesas tremendas. Por eso se las quiero leer. Dice la Escritura que de su descendencia vendría el libertador, vendría el Salvador. Por eso es que a Jesús se le llamó el hijo de Abraham. Hijo de Abraham se le llama en la Escritura. Jesús es hijo de Abraham, hijo de David, hijo de Dios e hijo del hombre. Y cuando uno se da cuenta de eso, dicen, Isaac te será llamada descendencia. Ahora, voy a tomarme unos minutitos aquí, porque quiero ver hasta dónde va a llegar esto, y para mí es importante que lo veamos. Ok, déjeme que lo lleve hasta aquí un ratito. Ahora Dios llama a Abraham, y entonces, ¿sabes qué? Le dice a Abraham, te voy a llamar a ti, y te voy a llamar porque de tu descendencia yo voy a hacer que, aunque ahora parezca que no puedes tener hijos, vas a tener tantos hijos. ¿Sabes cómo, Abraham? Vas a tener hijos tan numerosos como la arena de la mar, y como tan numerosos como las estrellas del cielo. Te voy a dar dos simientes, una terrestre y otra celeste. Note cómo Dios le dice a Abraham que por él y su descendencia, y la Biblia lo menciona en el libro de Gálatas, no dice por tus descendencias, sino por tu descendencia, que en Isaac te será llamada descendencia, pero está hablando de Cristo Jesús. Por eso a Cristo Jesús se le llama hijo de Abraham. Ojalá me están de entender, porque a Abraham se le dieron tantas cosas, fíjese, tantas cosas. Abraham, que cuando usted mira, él tiene un pacto de que le iban a dar tierra, le iban a dar la nación, le iban a dar libertad, le iban a dar alegría. Creo que en el Salmo 105, por ahí usted lo podrá leer, le iban a dar apropiación de tierras, le iban a dar a Abraham que tuviera salud, sanidad, le iban a dar felicidad. Tantas cosas que alguien dirá, dichoso Abraham, pero de alguna manera dichoso usted y yo también, porque hemos creído como Abraham. Pero entonces, cuando uno mira la promesa que Dios le había dado a Abraham, vemos que este pacto, que esta dispensación y que este ayón también, Dios santo, también tenía, a ver si lo logro regresar, a ver si lo logro regresar un poquitito. Voy a pelear aquí, ahí está. Note que entonces Abraham, su prueba era creer a una promesa divina, a pesar de las realidades que se están viviendo. ¿Y eso no se llama fe, acaso? Por eso Abraham es el padre de la fe, porque a Abraham le dijeron, vas a tener hijos, y era estéril. Vas a tener hijos, y su esposa ya no podía, y dice que él, la Biblia lo dice, que su carne estaba como enferma o como muerta. Lo que le están diciendo es, Abraham prácticamente era un impotente sexual, ya tenía 100 años. Ya no había, bueno, no había ni Viagra en aquel tiempo. Le dijeron a Abraham, aunque tú pudieras, Sara ya está estéril. Pero Abraham creyó una promesa, y es que eso es lo lindo de Abraham. Eso es tal vez con lo que quiero cerrar este programa, porque es la prueba de nuestra fe. Yo no creo lo que yo puedo de alguna manera ver. Yo no creo lo que veo, yo creo lo que leo en la palabra. Yo no voy a creer lo que leo, digamos, en la prensa. Yo voy a creer lo que leo en la Escritura. Pero, pastor, es que nuestra realidad es una y la Biblia dice otra. Yo voy a creer y voy a confesar con mis labios lo que dice la Escritura, porque es una promesa y eso es fe, y ese es el desafío que vivimos ahora. Si ahora nosotros tenemos esta promesa también que nos han dado a nosotros a través de Abraham, pero ¿sabe qué? Dios los metió en Canaán, llega él a Canaán, y ya estando en Canaán se olvidaron de servir al Señor. Déjeme que le diga algo, porque sé que los minutos me quedan poquititos aquí, porque algunos, cuando ya están en Canaán, cuando ya tienen la promesa, se olvidan de Dios, le dan la vuelta al Señor. ¿Vas a venir? No, ya no. ¿Le dan la espalda? No, ya no. Ya no me da tiempo porque tengo tantas empresas. Ahora ya me casé. Cuando estaba tal vez solo, abandonado, buscaba de Dios. Ahora ya no. Esto lo mismo le pasó a los de Abraham, porque se olvidaron de servir a Dios estando en Canaán. Y entonces, ¿sabe qué? Dios se los había profetizado antes. Entonces les vino la salida de Egipto. Entonces le vino ahí, usted mira cómo el pueblo de Dios
es llevado a Egipto, es esclavizado. Y claro, yo le pongo eso porque ellos vienen saliendo con las riquezas, pero de alguna manera, como no quisieron, se lo llevaron a Egipto. Mire, 400 años. Se los llevaron cautivos a Egipto, estuvieron en un lugar donde ellos no deberían de estar. Y yo creo que cuando esto sucede, eso nos puede pasar a todos. Y claro, yo le estoy presentando ahí en la pantalla cómo ellos salen de Egipto. Y note que salen con todo, con niños, con posesiones, con todo lo que Dios les ha dado. Hasta cobraron el pasivo laboral. Pero lo que yo les quiero decir es que Dios le dejó a Abraham una promesa hermosa. Le dejó a Abraham que creyera solo en Dios, y él no quiso. Entonces como que Dios le dijo, ¿sabes qué? Voy a enseñarte algo. Voy a enseñarte que te voy a dar la oportunidad de que tú puedas creer. Pero entonces note que la fe ya viene de hace rato. Note que la fe no es ahorita algo para nosotros nada más, sino que Dios le dejó a Abraham la fe, era la promesa, que aunque él estuviera viendo otra cosa con sus ojos, viera con los ojos de adentro, con los ojos del Espíritu. Y como no hicieron caso, le dijo, entonces te voy a dar otro ayón, que eso lo vamos a ver en la próxima reunión que tengamos aquí en Doctrina Apostólica. Pero usted está viendo ahí la salida del pueblo de Dios de Egipto. Y note que en las dispensaciones de Dios, qué terrible, mire qué enseñanza. Cuando uno no cree lo que Dios dice, de pronto Dios te dice, entonces te voy a poner en una tremenda prueba para que finalmente puedas evaluar lo que yo quiero darte. Cuando uno se da cuenta de esto, dice uno, bueno, voy a aprender a la fe, porque la fe de Abraham es creer, es creer. Ahora, el tiempo creo yo que se me agotó, pero quiero cerrar con algo, porque entonces en el próximo programa que tengamos nos vamos a dar cuenta cómo empieza ahora la otra dispensación. Y la otra dispensación es la ley. No que existe la promesa, te voy a dar a probar la ley. Por hoy voy a dejar hasta aquí el programa porque hemos avanzado bastante, pero en el próximo programa vamos a hablar de la ley, vamos a hablar de la gracia, vamos a hablar del milenio y vamos a hablar de la eternidad futura. Entonces hoy vimos 4, vamos a dejar 4 para el próximo programa. Por hoy ya vimos 4 y note algo que tal vez voy a decirlo. Dios probó con la inocencia, probó con la conciencia, nos dio a probar el gobierno humano, le dio promesa a la gente y no quiso. Entonces, son los tratos de Dios los que estamos viendo. Permítame que esta es la primera parte en que lo he tomado. Ahorita vamos por Génesis, pasamos por Éxodo, pero de aquí en adelante lo voy a llevar por toda la ley, hasta llevar a Malaquías. Vamos a ver a Jesús tomando el Evangelio, vamos a ver a Pablo tomando la gracia, vamos a ver a Juan tomando el Apocalipsis y vamos a ver de Génesis a Apocalipsis. Espero que también esté con nosotros en el próximo programa de Doctrina Apostólica. Por hoy, Dios lo bendiga y hasta mañana.